Un viento frío de octubre arrastraba hojas y escombros por las calles de Portland. Pesadas nubes plomizas cubrían el cielo, amenazando lluvia en cualquier momento. George Holloway se levantó el cuello del abrigo y aceleró el paso, tratando de llegar a su coche lo antes posible. Había sido un día ajetreado. Las negociaciones con posibles inversores se habían prolongado hasta altas horas de la noche, y entonces George descubrió que su chofer no contestaba al teléfono. Decidió no llamar a un taxi y se dirigió al aparcamiento, con la esperanza de despejarse tras la tensa reunión. Sin embargo, la suerte parecía haberle dado finalmente la espalda. George no encontraba la calle correcta y el navegador de su teléfono se obstinaba en indicarle que iba en dirección contraria. Las primeras gotas de lluvia caen sobre el asfalto cuando gira por otra callejuela que le resulta vagamente familiar. La lluvia arreciaba por momentos. El agua corría por la cara de George, empapando el cuello de su camisa. Sentía cómo se le empapaban los zapatos y cómo el agua se agolpaba en los bolsillos del abrigo. Las calles estaban desiertas. Los escasos transeúntes corrían a refugiarse del mal tiempo. George se detuvo bajo el toldo de una tienda, tratando de orientarse. Sacó su teléfono, pero la pantalla no respondía a causa del agua. La situación parecía desesperada. Por primera vez en mucho tiempo, George Holloway, propietario de una empresa multimillonaria, se sintió completamente desamparado. Un trueno retumbó en la distancia. George miró a su alrededor en busca de refugio. Una pequeña casa de 2 plantas al otro lado de la calle le llamó la atención. Una cálida luz ardía en las ventanas y un farol parpadeaba en el porche como un faro en un mar embravecido por la lluvia. Tras pensárselo unos segundos, George se dirigió decidido hacia la casa. Subió los chirriantes escalones y llamó a la puerta, sintiendo el agua que goteaba de su ropa sobre la tarima de madera del porche. La puerta se abrió al cabo de una eternidad. En el umbral había una mujer de unos 40 años, de rostro cansado pero amable. Miró sorprendida a George. «Buenas noches, señora», dijo George, intentando que su voz sonara lo más segura posible. «Disculpe las molestias parece que me he perdido. ¿Podría decirme cómo llegar al centro de la ciudad?» La mujer frunció el ceño, mirando al empapado desconocido. «Dios mío, estás empapado. El centro está muy lejos de aquí, sobre todo con este tiempo. ¿Por qué no entras y te calientas?» George dudó. No estaba acostumbrado a aceptar ayuda de extraños, y mucho menos a entrar en casas de extraños. Pero otra ráfaga de viento helado le hizo cambiar de opinión. «Si no es mucha molestia», asintió. La mujer abrió más la puerta y le dejó pasar. «Me llamo Daphne Thompson. ¿Y usted es...?» «George», respondió, decidiendo no dar su apellido todavía. «Gracias por su hospitalidad, señora Thompson». Se encontró en un pequeño vestíbulo. El papel pintado de las paredes estaba un poco descolorido y el linóleo del suelo tenía rosaduras, pero la casa estaba limpia y era cómoda. «Llámame Daphne», sonrió la mujer. «Déjame ayudarte a quitarte el abrigo. Está empapado». George se quitó torpemente el abrigo, sintiendo el agua goteando en el suelo. «Me disculpo por el desorden», dijo. «No es nada», dijo Daphne. «Ahora mismo traigo una toalla. Ven a la cocina, allí hace más calor». George caminó en la dirección indicada. La cocina era pequeña pero acogedora. Había un jarrón con flores marchitas sobre la mesa y macetas con hierbas en el alféizar. En la cocina, algo gorgoteaba silenciosamente en una olla, llenando la habitación de un olor apetitoso. «Aquí tenéis», volvió Daphne con una toalla grande. «Sécate o cogerás un resfriado. ¿Quieres un poco de té?» «Yo no diría que no», asintió George, secándose el pelo con la toalla. En ese momento, un hombre de la misma edad que Daphne entró en la cocina. Tenía las manos cubiertas de aceite de máquina y una expresión de sorpresa se congeló en su rostro. «Cariño, ¿quién es ese?», preguntó, desviando la mirada de su mujer al desconocido. «Este es George», le presentó Daphne. Se perdió y le pilló la lluvia. Le invité a entrar para calentarse. El hombre frunció el ceño, pero asintió. «Ya veo. Soy Gerald, el marido de Daphne». Le tendió la mano, pero enseguida la apartó, recordando el aceite. «Le pido disculpas. Estaba arreglando el coche en el garaje». «No pasa nada», sonrió George. «Gracias por dejarme entrar». El heraldo asintió y se dirigió al lavabo para lavarse las manos.
George notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. «Toma asiento», Daphne señaló una silla. «Ahora te sirvo un poco de té». George se sentó a la mesa, sintiéndose incómodo en esta cocina extranjera. Estaba acostumbrado a oficinas lujosas y restaurantes caros, y aquí todo era sencillo y un poco cutre. Pero al mismo tiempo había algo evasivo en el aire, quizá el olor de la comida casera o la calidez de la voz de Daphne, que le hacía sentirse acogido. «¿Así que dijiste que estabas perdido?», preguntó el heraldo, secándose las manos con una toalla. «¿No eres de por aquí?» «No, estoy aquí por negocios», respondió George. «Suelo tener chofer, pero hoy he tenido que caminar solo. Parece que me he equivocado de camino». «¿Y a dónde tienes que ir?», inquirió Daphne, poniéndole delante una taza de té caliente. «Al centro de la ciudad. Me alojo en el Hotel Hilton». El heraldo silbó. «Eso está muy lejos de aquí, y además, en este tiempo, dudo que puedas coger un taxi en nuestro barrio». George suspiró. La situación parecía desesperada. «¿Quizá podrías llamar a un taxi por mí?» Daphne y el heraldo se miraron. «Verá», empezó Daphne, «no tenemos teléfono en casa, y los teléfonos móviles suelen estropearse con este tiempo». «Oh, mierda», dijo George, y luego titubeó. «Pido disculpas por la expresión». «No pasa nada», sonrió el heraldo. «He oído cosas peores. Escucha, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche? Podría dejarte en el centro por la mañana». George le miró sorprendido. «¿Me ofreces pasar la noche en tu casa? Pero si no me conoces de nada». «Y tú a nosotros», se encogió de hombros el heraldo. «Pero no podemos dejarte fuera con este tiempo. Además, Daphne ya ha calentado la sopa, ¿verdad, querida?» Daphne asintió. «Claro que puedes quedarte. Tenemos una habitación libre arriba. Es cierto que está un poco desordenada». George dudó. Por un lado, dormir en casa ajena le parecía extraño e incorrecto. Por otro lado, no quería volver a salir bajo la lluvia. Y estas personas parecían bastante amistosas. «Si realmente no es molestia», dijo al fin. «Está decidido», aplaudió el heraldo. «Daphne, saca los platos, mientras yo acompaño a nuestro invitado a su habitación». George se levantó de la mesa, aún sintiéndose un poco incómodo en este ambiente. Siguió al heraldo hasta el primer piso, notando para sí mismo que las escaleras crujían bajo su peso. «Aquí, aquí». El heraldo abrió la puerta de una pequeña habitación. «Perdón por el desorden. Aquí guardamos varias cosas». En efecto, la habitación estaba llena de cajas y muebles viejos. Había una cama individual en un rincón, hecha con sábanas viejas pero limpias. «No hace falta que te disculpes», dijo Jorge. «Estoy muy agradecido por su hospitalidad». El heraldo asintió. «El baño está al final del pasillo. Enseguida le traigo una toalla. Ahora vamos a cenar antes de que Daphne nos regañe». Bajaron de nuevo a la cocina, donde Daphne ya había servido sopa aromatizada en los platos. George se sentó a la mesa, sintiendo que el estómago le rugía de hambre. No recordaba la última vez que había comido comida casera. «Que aproveche», sonrió Daphne. George cogió la sopa con una cuchara y la probó. El sabor era sencillo, pero sorprendentemente agradable. Sintió que el calor le invadía el cuerpo. «Muy sabrosa», elogió sinceramente. «Muchas gracias». «De nada», respondió Daphne. «Come todo lo que quieras». Cenaron en un silencio acogedor, solo roto por el repiqueteo de las cucharas contra los platos y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. George escrutaba discretamente a sus inesperados anfitriones. Parecían cansados, pero había una especie de calidez interior en sus ojos. «¿A qué te dedicas, George?», preguntó el heraldo, apartando su plato vacío. «Y a los negocios», respondió George con evasivas. No quería revelar su verdadera posición. «¿Y tú eres?» «Soy mecánico», dijo el heraldo. «Trabajo en un taller de coches cercano, y Daphne...» «Ahora mismo no tengo trabajo», le interrumpió Daphne. Había una nota de amargura en su voz. «Hace poco cerraron la fábrica donde yo trabajaba». «Lo siento», dijo George con sinceridad. «No pasa nada, nos las arreglaremos», sonrió el heraldo, pero George notó cómo sus hombros se tensaban. «Lo principal es la salud, ¿verdad?» George asintió. Sintió una punzada de vergüenza. Estaba claro que aquella gente pasaba apuros económicos, pero de todos modos le habían acogido a él,
un extraño en su casa. Después de cenar, George ayudó a recoger la mesa, a pesar de las protestas de Daphne. Luego subió a la habitación que le habían asignado, cansado tras un largo día. Tumbado en la cama, escuchó el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana y las tranquilas voces de Daphne y Gerald desde el piso de abajo. Por primera vez en mucho tiempo, George no se sintió millonario, sino simplemente un hombre que había recibido ayuda desinteresada. Con estos pensamientos, se durmió profundamente. La mañana saludó a Jorge con la brillante luz del sol que se colaba por las cortinas. Por fin, había dejado de llover. Se levantó, sintiéndose aliviado y ligeramente triste al mismo tiempo. Era hora de volver a su mundo. Sin embargo, en cuanto George intentó levantarse de la cama, se sintió extremadamente mareado. Le dolía el cuerpo, la garganta y tenía fiebre. George se dio cuenta de que se había puesto enfermo tras empaparse con la lluvia. Mientras bajaba las escaleras con dificultad, vio que Daphne ya estaba preparando el desayuno y el heraldo se estaba preparando para ir a trabajar. «Buenos días», dijo George con voz ronca. «Parece que el tiempo se está despejando». Daphne y el heraldo se giraron al oír su voz e inmediatamente se dieron cuenta de su aspecto indispuesto. «Dios mío, George, tienes un aspecto horrible», exclamó Daphne, acercándose a él y poniéndole la palma de la mano en la frente. «Tienes fiebre. No irás a ninguna parte en ese estado». «Pero tengo que volver», comenzó George, pero fue interrumpido por un ataque de tos. «Ni se te ocurra», dijo Daphne con firmeza. «Te quedarás aquí hasta que te recuperes. Gerald, querido, ¿puedes pasarte por la farmacia de camino al trabajo?» Gerald asintió. «Claro, ¿qué puedo comprar?» Daphne hizo rápidamente una lista de medicamentos y luego se volvió hacia George. «Y tú vuelve corriendo a la cama. Ahora te prepararé un té de hierbas y te traeré el desayuno». George quiso objetar, pero se dio cuenta de que no tenía energía para discutir. Subió lentamente a su habitación y se metió en la cama, sintiendo que empezaba a tener frío. Unos minutos después, Daphne trajo una bandeja con una taza de té humeante y un tazón de avena. «Toma, bebe esto e intenta comer un poco. Necesitas fuerzas para luchar contra la enfermedad». George bebió obedientemente el té, que estaba sorprendentemente sabroso y caliente. Incluso consiguió comer un poco de gachas, aunque no tenía nada de apetito. Durante todo el día, Daphne cuidó de él como si fuera suyo. Le puso compresas húmedas en la frente, le dio de comer brebajes de hierbas y un caldo que había preparado para él. Cuando el heraldo volvió del trabajo con la medicina, Daphne empezó el tratamiento de la forma habitual. Hizo que George tomara pastillas, inhaló sobre una olla de agua caliente y hierbas y le untó pomada tibia en el pecho y la espalda. George no recordaba la última vez que alguien le había cuidado así. Incluso de niño, cuando había estado enfermo, normalmente lo había cuidado una niñera, no su madre. Pero ahora, un completo desconocido le cuidaba con tanto cariño y atención que se le llenaron los ojos de lágrimas. Por la noche, cuando la fiebre había bajado un poco, Jorge pudo bajar un rato al salón. El heraldo acababa de regresar del trabajo y sonrió al verlo. «Ah, nuestro paciente se ha levantado. ¿Cómo se encuentra?» «Ya mejor, gracias», contestó George. «No sé cómo agradecerle todo esto». «¡Tonterías!», agitó la mano Daphne. «No podíamos dejarte en la estacada. Eres nuestro invitado». George sintió que un nudo le subía a la garganta. Aquellas personas que se encontraban en una situación económica difícil le habían mostrado una amabilidad y un cariño que no había visto entre sus conocidos adinerados. «Sois gente increíble», dijo en voz baja. «Nunca lo olvidaré». Daphne sonrió avergonzada, y el heraldo le dio una palmada en el hombro. «Recupérate. Es todo el agradecimiento que recibirás. Ahora vuelve a la cama. Necesitas descansar». George volvió obedientemente a su habitación. Tumbado en la cama, pensó en cómo este episodio fortuito había cambiado su visión de la vida. Ahora estaba seguro de que tenía que hacer algo para agradecérselo a esa familia. Y ya estaba empezando a idear un plan. Con estos pensamientos, George se durmió, sintiendo que a pesar de su enfermedad, no había estado tan tranquilo y feliz en mucho tiempo. George se despertó temprano por la mañana sintiéndose considerablemente mejor. La fiebre había bajado
y aunque la debilidad persistía, ya podía respirar con más libertad. Tumbado en la cama, escuchó los sonidos de la casa despertándose. Se oía un ruido sordo de voces procedentes del piso de abajo. Daphne y Gerald ya se habían levantado. George se levantó con cuidado de la cama y se dirigió a la puerta, escuchando su conversación. «Cariño, no te olvides de recoger tu almuerzo. Te he puesto un bocadillo de pavo». La voz de Daphne sonaba suave y cariñosa. «Gracias, cariño. Eres la mejor», respondió el heraldo con ternura en la voz. «¿Crees que nuestro invitado está mejor?» «Eso espero. Iré a ver cómo está en cuanto te vayas. No quiero despertarlo temprano. Dormir es la mejor medicina». George sintió que su corazón se llenaba de calidez. Aquellas personas, que solo lo conocían desde hacía un par de días, se preocupaban por él como si fuera de la familia. Volvió a la cama en silencio, sin querer delatar que había oído su conversación. Al cabo de un rato, oyó un portazo. El heraldo se había ido a trabajar. Pronto llamaron a la puerta de su habitación. «George, ¿estás despierto?» La voz de Daphne sonaba suave. «Sí, pasa», contestó él. Daphne entró con una bandeja en la que había una taza de té y un plato de tostadas. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Mucho mejor, gracias», sonrió George. «Eres una enfermera maravillosa». Daphne sonrió avergonzada. «Tonterías. Solo hago lo que haría cualquiera. Toma, come algo. Necesitas recuperar fuerzas». George aceptó agradecido la bandeja. Mientras comía, Daphne le contó sus planes para el día. Iba a hacer algo de limpieza y lavandería. «Tal vez pueda hacer algo para ayudar», sugirió George. «Ni se te ocurra», dijo Daphne con severidad. «Tienes que descansar, pero si quieres puedes sentarte en el salón. Un cambio de aires te sentará bien». George estuvo de acuerdo. Después de desayunar, bajó las escaleras y se acomodó en el sofá del salón con el libro que le había dado Daphne. La lectura, sin embargo, no le entusiasmaba. En lugar de eso, observó a Daphne, que estaba haciendo las tareas de la casa. Se fijó en la destreza con la que se ocupaba de las tareas domésticas, tarareando algo para sí misma. Había gracia y dignidad en sus movimientos, a pesar de su evidente cansancio y de las huellas de preocupación en su rostro. Hacia la hora de comer sonó el teléfono. Daphne contestó y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, cariño», dijo, y George se dio cuenta de que era el Herald. Sin querer, escuchó la conversación. Daphne le contaba a su marido su día y le preguntaba cómo le iba en el trabajo. Había genuina preocupación y amor en su voz. «Sí, George está mejor. No, no te preocupes, estoy bien. Por supuesto, te espero para cenar. Te quiero». George sintió un dolor en el corazón. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho «te quiero» con tanta sinceridad? Pensó en sus relaciones frías y calculadoras, en sus matrimonios fracasados. Ninguno de ellos había tenido la calidez que había visto entre Daphne y Gerald. El día se alargó lentamente. George dormía en el sofá, mirando a Daphne o intentando leer. Varias veces se ofreció a ayudar, pero Daphne se negó invariablemente, insistiendo en que descansara. Hacia el anochecer regresó el heraldo. George observó su encuentro con interés. El heraldo, cansado tras un día de trabajo, literalmente resplandeció cuando vio a su esposa. La abrazó suavemente y la besó, sin avergonzarse de la presencia de George. «¿Cómo te va el día, cariño?», preguntó el heraldo. «Lo de siempre», sonrió Daphne. «¿Y el tuyo?». «Bien ahora que estoy en casa», respondió el heraldo, besando de nuevo a su esposa. George sintió que un nudo le subía a la garganta. Había más amor y calidez en aquel simple intercambio de frases que en todas sus relaciones anteriores juntas. Durante la cena, Jorge observó cómo charlaban Daphne y el heraldo. De vez en cuando, intercambiaban miradas llenas de amor y comprensión. Gerald hablaba de su día y Daphne escuchaba atentamente, haciendo preguntas y riéndose de sus chistes. Después de cenar veían juntos la televisión. Gerald se sentaba en un sillón y Daphne y el heraldo se acomodaban en el sofá cogidos de la mano. De vez en cuando el heraldo acariciaba suavemente la mano de su esposa o la besaba en la sien. Cuando llegó la hora de irse a la cama, George subió a su habitación con una pesadez en el alma. Se tumbó en la cama pensando en lo que había visto a lo largo de los días. Aquellas personas, a las que solo conocía desde hacía unos días, habían tocado algo profundo en su alma.
Su amor sencillo pero sincero, su preocupación por los demás y por él, un extraño, le habían hecho replantearse su vida. De repente, George se dio cuenta de que tras todos sus millones, tras su éxito y su poder, se había perdido lo más importante, las verdaderas relaciones humanas. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo que tenían Daphne y Gerald, amor y cariño auténticos. Sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Hacía años que George no lloraba. Lo consideraba un signo de debilidad. Pero ahora, en la oscuridad de la habitación de otra persona, se permitió ese momento de vulnerabilidad. George sabía que, cuando se recuperara, tendría que volver a su mundo. Pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo. Aquel encuentro fortuito, aquellos pocos días en casa de Daphne y Gerald, le habían cambiado para siempre. Mientras se dormía, George pensó en cómo agradecer a aquella familia su amabilidad. Pero también se dio cuenta de que ninguna cantidad de dinero podría pagar la inestimable lección que había aprendido aquí. Una lección de amor, cariño y humanidad. Con estos pensamientos, George se durmió sintiéndose extrañamente tranquilo. Por primera vez en años, no se sentía un hombre de negocios de éxito, sino un ser humano. Y la sensación era sorprendentemente agradable. Al cuarto día de su estancia en casa de Daphne y Gerald, George se sintió lo bastante bien como para volver a su mundo. Por la mañana, durante el desayuno, anunció su decisión de marcharse. «¿Estás seguro de que ya tienes fuerzas?», preguntó Daphne con preocupación en la voz. «Sí, muchas gracias», respondió George con sincera gratitud. «Habéis hecho por mí más de lo que podía esperar de unos desconocidos. Nunca lo olvidaré», el heraldo asintió. «Nos alegra haber podido ayudar. Cuídate, George». La despedida fue cálida, pero un poco incómoda. George sintió que debía decir algo más, hacer algo para mostrar su agradecimiento, pero no sabía cómo. Al final, se limitó a estrechar la mano de Gerald con firmeza y dio a Daphne un abrazo inesperado. «Estaré en contacto», prometió, subiendo al taxi. «Gracias de nuevo por todo». Mirando por la ventanilla del coche la casa que se alejaba, George sintió un extraño vacío en el pecho. Volvía a su vida, pero parte de su alma permanecía en aquella pequeña y acogedora casa. De vuelta en el hotel, George se sumergió en el bullicio familiar. Le esperaba una montaña de cartas sin leer, decenas de llamadas perdidas y asuntos urgentes. Inmediatamente se puso en contacto con su secretaria para tratar los asuntos más urgentes. La semana siguiente pasó desapercibida para el hombre. George trabajó duro, intentando recuperar el tiempo perdido. Celebró reuniones, negoció, tomó decisiones importantes. Su vida volvió rápidamente a la normalidad. Hoteles de lujo, restaurantes caros, jets privados. Pero algo había cambiado. George se sorprendía a menudo pensando que echaba de menos las sencillas conversaciones de sobremesa que mantenía con Daphne y Gerald. Recordaba con nostalgia las tardes pasadas en su pequeño salón viendo la televisión o jugando a las cartas. Sin embargo, inmerso en la vorágine de cosas por hacer, nunca se tomó el tiempo de ponerse en contacto con ellos o expresarles su gratitud de alguna manera. Los días se fundían en un ciclo interminable de reuniones y decisiones. El viernes por la tarde, exactamente una semana después de su partida, George estaba sentado en su lujoso ático con vistas nocturnas a la ciudad, revisando las cuentas de resultados. De repente, su mirada se posó en la fecha de la esquina superior del documento y se quedó helado. Hacía exactamente una semana que se había despedido de Daphne y Gerald. George se recostó en la silla, sintiendo que la vergüenza y el remordimiento lo abrumaban. ¿Cómo había podido deslizarse tan rápidamente hacia su vida normal? ¿Cómo había podido permitirse incumplir su promesa incluso en tan poco tiempo? Recordó la amabilidad de aquellas personas, su preocupación desinteresada. Recordó cómo Daphne había cuidado de él cuando estaba enfermo. Cómo el heraldo le había ofrecido cobijo sin saber siquiera quién era. Cómo habían compartido todo lo que tenían con él, a pesar de su humilde posición. George sintió que un nudo le subía a la garganta. Él, un millonario, un hombre que podía comprar casi cualquier cosa, en toda una semana no había encontrado tiempo ni para llamar a las personas que le habían mostrado tanta amabilidad. En ese momento George tomó una decisión. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad nocturna. Mañana pasaría a la acción. Encontraría la forma de agradecérselo a Daphne y Gerald.
de demostrarles lo mucho que su gesto significaba para él. Pero, ¿podría devolverles alguna vez la inestimable lección de humanidad que le habían dado? George no estaba seguro, pero sabía que tenía que intentarlo. Con estos pensamientos, volvió a su escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, las cifras de los informes financieros le parecieron vacías y sin sentido. Se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que el dinero, una lección de verdadera bondad y humanidad. George cogió el teléfono y marcó el número de su asistente. «Mark, cancela todas mis citas de mañana», dijo. «Tengo que atender un asunto personal importante». Al colgar el teléfono, George sintió que le invadía la determinación. Compensaría su error. Encontraría la forma de agradecérselo a Daphne y al Herald. Y tal vez en el proceso podría convertirse en un hombre mejor, como esas personas increíbles lo habían visto en esos pocos días. George miró su reloj. Se estaba haciendo tarde, pero sabía que no podría dormir hasta que pasara a la acción. Abrió su portátil y empezó a formular un plan. ¿Cuál era la mejor manera de ayudar a Daphne y Gerald? ¿Qué podía hacer para cambiar sus vidas sin ofender su dignidad? George trabajó toda la noche en su plan, y cuando los primeros rayos de sol iluminaron su ático, ya sabía lo que iba a hacer. Con energías y propósitos renovados, afrontó el nuevo día, dispuesto a enmendar su error y a dar las gracias a las personas que tanto habían hecho por él. El sábado por la mañana, George se encontró con una excitación poco habitual en él. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo realmente importante, algo que surgía del corazón y no de un cálculo. Empezó el día temprano, yendo al centro comercial antes incluso de que abriera. George quería ser el primero en comprar para poder elegir con tranquilidad los regalos para Daphne y Gerald. Lo primero a lo que se dirigió fue al departamento de electrodomésticos. George recordaba a Daphne cocinando en la vieja cocina y decidió que un nuevo electrodoméstico sería un buen regalo. Eligió una cocina moderna y multifuncional, recordando cómo Daphne había sido tan hábil en la cocina, preparando deliciosas comidas a partir de los alimentos más simples. Al pasar por la sección de vajilla, George vio un hermoso juego e inmediatamente recordó cómo solían beber té en tazas viejas pero impecables. Eligió el juego más elegante, imaginando cómo Daphne serviría el té a sus invitados en la nueva vajilla. En el departamento de ropa, George pasó mucho tiempo eligiendo un jersey de abrigo para el Heraldo. Recordaba cómo el Heraldo solía ponerse un viejo pero acogedor jersey casero cuando volvía a casa del trabajo. George eligió un suave jersey de cachemira, con la esperanza de que el Heraldo se sintiera abrigado y cómodo con él después de un largo día de trabajo. Para Daphne, George eligió un vestido precioso. Recordó que ella le había dicho que hacía mucho tiempo que no se compraba ropa nueva, que siempre guardaba el dinero para cosas más importantes. Mientras elegía el vestido, George imaginó cómo brillarían los ojos de Daphne cuando se lo probara. En la librería, George deambuló largo rato entre las estanterías, recordando aquellas tardes en las que se sentaban en el salón y comentaban los libros que habían leído. Seleccionó varios bestsellers nuevos con la esperanza de que les proporcionaran a Daphne y Gerald muchas tardes agradables. Al pasar por delante de una tienda de herramientas, George recordó al Heraldo hablando de su trabajo como mecánico. Compró un juego de herramientas de alta calidad, sabiendo que Gerald las apreciaría. Cada regalo que elegía le traía a George un torrente de recuerdos. Recordó cómo Daphne le había cuidado con esmero cuando estaba enfermo, cómo el Heraldo le había ofrecido quedarse sin saber siquiera quién era. Recordó sus cálidas sonrisas, sus conversaciones sinceras, el ambiente de amor y cariño que había reinado en su casa. Al elegir los regalos, George sintió que su corazón se llenaba de calidez y gratitud. Se daba cuenta de que ningún objeto material podía expresar plenamente su gratitud, pero esperaba que esos regalos al menos hicieran la vida de Daphne y Gerald un poco más fácil. Al final del día, George estaba físicamente agotado pero emocionalmente animado. Cargó todas las compras en su coche y se puso al volante, preparándose para conducir hasta el pequeño barrio donde vivían Daphne y Gerald. Por el camino, George siguió rememorando los días que había pasado en su casa. Recordó cómo por primera vez no se había sentido millonario, sino un ser humano más.
¿Cómo había visto verdadero amor y cariño en la relación de Daphne y Gerald? ¿Cómo se había dado cuenta de que había cosas mucho más valiosas en la vida que el dinero y el éxito? George se dio cuenta de que esas personas, sin saberlo, le habían dado algo que no tenía precio, le habían recordado los valores humanos sencillos, la importancia de la bondad y el cariño. Y ahora quería corresponderles con amabilidad y cariño. A medida que se acercaban a un barrio conocido, George sintió que el corazón le latía más deprisa. No sabía cómo reaccionarían Daphne y Gerald ante su aparición y sus regalos. ¿Aceptarían su gratitud? ¿Se sentirían ofendidos por su gesto? Pero lo que George tenía claro era que, pasara lo que pasara, aquel encuentro cambiaría su vida. Ya no era el hombre de negocios frío y calculador que había llegado a esta ciudad hacía una semana. Ahora era un hombre que había aprendido a apreciar los placeres sencillos de la vida y las relaciones humanas sinceras. Con estos pensamientos en mente, George aparcó el coche frente a una casa familiar. Respiró hondo para ordenar sus pensamientos y salió del coche, dispuesto a conocer a las personas que, sin saberlo, habían cambiado su vida. George se paró frente a la puerta familiar, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo y pulsó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió y una sorprendida Daphne apareció en el umbral. «¿George?», exclamó con los ojos muy abiertos. «¡Dios mío, no esperábamos verte!». «Hola, Daphne», sonrió George. «Te prometí que te llamaría. Siento no haberte avisado de la visita». «No pasa nada, entra». Daphne dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. «Heraldo, mira quién ha venido a vernos». El heraldo salió del salón, y su cara también se iluminó de sorpresa y alegría. «George, me alegro de verte. ¿Cómo te encuentras?» «Bien, gracias a tus cuidados», respondió George. «Te traje algo para agradecerte». Comenzó a llevar bolsas de regalos a la casa, ignorando las exclamaciones de sorpresa de Daphne y Gerald. Cuando todos los regalos estuvieron en la casa, George se volvió hacia ellos con una expresión seria en el rostro. «Antes de que abráis estos regalos, tengo algo que deciros», empezó. «No he sido completamente sincero con vosotros sobre quién soy». Daphne y el heraldo lo miraron con preocupación. «Me llamo George Holloway», continuó. «Soy el propietario y director general de Industrias Holloway». Se hizo el silencio en la habitación. Daphne se tapó la boca con la mano y el heraldo se quedó con la boca abierta. «¿Usted eres el George Holloway?», dijo finalmente el heraldo. «¿El multimillonario?», George asintió. «Sí, ese soy yo. Y no puedo decirle lo mucho que su amabilidad ha significado para mí. Me acogiste sin saber quién era y me cuidaste como a un miembro más de la familia. Me mostraste lo que es la verdadera humanidad y bondad». Daphne se hundió en una silla, aún aturdida por la noticia. «Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?» «Al principio no quería que me tratarais de forma diferente», explicó George. «Y luego me gustó que me aceptaran por lo que soy, no por mi dinero». El heraldo asintió lentamente. «Lo comprendo, pero estos dones son solo una pequeña parte de lo que quiero agradecerle», dijo George. «Por favor, acéptalos. Han sido elegidos con amor y gratitud». Daphne y Gerald empezaron a abrir los regalos. Sus caras se iluminaron de sorpresa y alegría al ver cada objeto. Daphne lloró al ver un hermoso vestido, y Gerald no podía apartar los ojos de un juego de herramientas. «Esto es demasiado generoso», susurró Daphne. «No, ni siquiera se acerca a reflejar lo que has hecho por mí», replicó George. «Me has recordado lo que es realmente importante en la vida, y por eso te estaré eternamente agradecido». Después de desenvolver todos los regalos, Daphne insistió en que George se quedara a cenar. Se sentaron a la mesa a disfrutar de una comida sencilla pero deliciosa e intercambiaron noticias. George habló de su trabajo y de los proyectos en los que estaba trabajando. Daphne le contó que había encontrado trabajo en la biblioteca local, y Gerald le habló de sus progresos en el taller de reparación de coches. El ambiente era cálido y acogedor, a pesar del shock inicial que supuso la revelación de la identidad de George. Se rieron, recordaron momentos divertidos de los días en que George les había visitado e hicieron planes para el futuro. «¿Sabes?»,
dijo George cuando la velada tocaba a su fin. Creo que aquí he encontrado algo más que amigos. He encontrado una familia. Daphne sonrió entre lágrimas. Siempre serás bienvenido en nuestra casa, George. No importa si eres multimillonario o no. El heraldo asintió con la cabeza. Nos alegra haber podido ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva, y te agradecemos tu generosidad. Cuando llegó el momento de despedirse, George sintió que dejaba atrás una parte de sí mismo en esta pequeña casa, pero también sabía que su vida había cambiado para siempre. Te visitaré a menudo, prometió, de pie en la puerta. Y si alguna vez necesitas algo, por favor, házmelo saber. Daphne y el heraldo se despidieron de él con un abrazo, y George sintió que su corazón se llenaba de calidez. Se dio cuenta de que había encontrado lo que tanto le había faltado en la vida, una conexión humana real y genuina. Sentado en su lujoso coche y contemplando la modesta casa de Daphne y Gerald, George supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había aprendido una lección que el dinero no podía comprar, una lección de bondad, generosidad y verdadera humanidad. Y por ello, siempre estará agradecido a esta increíble familia. Cuando George se marchó, Daphne y el heraldo permanecieron un rato en silencio, tratando de entender lo que había sucedido. Su pequeño salón estaba lleno de regalos, cada uno de los cuales parecía demasiado caro y lujoso para su modesta casa. ¿Puedes creerlo?, dijo finalmente Daphne, rompiendo el silencio. Todavía tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. El heraldo negó lentamente con la cabeza. Sinceramente, no. George Holloway. ¿Quién lo hubiera dicho? Daphne se levantó y se acercó a la nueva cocina, pasando la mano por la superficie lisa. Sabes, siempre he querido uno de estos, pero nunca pensé que tendríamos una. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. Recordaba cuando cocinaba en la vieja cocina, lo a menudo que tenía que arreglarla, lo difícil que era mantenerla a la temperatura adecuada. Ahora todo eso sería cosa del pasado. Gerald, mientras tanto, miraba un juego de herramientas. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, tocaban suavemente cada herramienta, evaluando su calidad. «Son herramientas de primera», dijo. «Con ellas podré hacer el trabajo mucho más rápido y mejor. Quizá incluso pueda aceptar más pedidos». Sus pensamientos ya iban a toda velocidad, imaginando cómo esas herramientas cambiarían su forma de trabajar, tal vez incluso permitiéndole abrir su propio taller, un sueño que había abandonado hacía tiempo. Daphne se acercó a la bolsa de ropa y sacó un hermoso vestido. Lo apretó contra ella, sintiendo la suavidad de la tela. «Es precioso», susurró. «No recuerdo la última vez que me compré ropa nueva. Siempre había gastos más importantes». Recordó todas las veces que había pasado por delante de los escaparates, admirando hermosos conjuntos, pero sin permitirse nunca tal lujo. Ahora tenía un vestido con el que solo podía soñar. El heraldo se acercó a su mujer y le pasó el brazo por los hombros. «Te quedará precioso, cariño». Continuaron mirando los regalos, y con cada nuevo artículo sus corazones se llenaban de más gratitud y calidez. «Sabes», dijo el heraldo, sosteniendo un nuevo jersey, «ni siquiera es el coste de estas cosas. Me asombra el cuidado con que George elige cada regalo. Realmente se ha acordado de lo que necesitamos y de lo que nos gusta». Daphne asintió, hojeando uno de los libros nuevos. «Tienes razón. No son solo regalos caros. Puso su alma en ellos. Realmente se preocupaba por complacernos». Ambos sintieron una abrumadora sensación de gratitud, pero junto con ella llegó una ligera inquietud. «¿Crees?» preguntó Daphne en voz baja, «que esto cambiará las cosas entre nosotros. Ahora que sabemos quién es en realidad». El heraldo se lo pensó un momento. «Sabes, no creo que cambie nada. George sigue siendo el mismo hombre al que dimos cobijo en una noche lluviosa. Su amabilidad y sinceridad no han cambiado, solo que ahora puede expresar su gratitud con más generosidad». Daphne sonrió, sintiendo que sus dudas retrocedían. «Tienes razón. Sigue siendo el mismo George, y me alegro de que hayamos podido ayudarle, aunque no sepamos quién es». Siguieron clasificando los regalos, discutiendo cómo cambiarían sus vidas con estas novedades. Pero lo que más les complacía no era el aspecto material de los regalos,
sino el cuidado y la atención que se había puesto en ellos. Antes de irse a la cama, Daphne y Gerald no pudieron conciliar el sueño durante largo rato, comentando los acontecimientos del día y haciendo planes para el futuro. Sentían que algo nuevo y maravilloso había llegado a sus vidas y estaban agradecidos por esta bendición inesperada. «¿Sabes?», dijo Daphne, ya quedándose dormida. «Creo que no solo ayudamos a George, también nos ayudó a nosotros. Nos recordó que aún hay bondad y generosidad en el mundo». El heraldo asintió con la cabeza, abrazando a su mujer. «Tenéis razón, y creo que este es el comienzo de algo maravilloso para todos nosotros». Con estos pensamientos se durmieron, sintiendo que sus vidas habían cambiado para mejor y esperando con impaciencia lo que les depararía el futuro. Mientras tanto, George volvía a casa en su lujoso coche, pero sus pensamientos estaban muy lejos de las posesiones materiales. Repasaba una y otra vez los acontecimientos de la noche, abrumado por la emoción. La sonrisa no desaparecía de su rostro al recordar la sorpresa y la alegría en las caras de Daphne y Gerald. Sus sinceras reacciones ante los regalos le habían conmovido hasta la médula. George sintió que por primera vez en mucho tiempo había hecho algo verdaderamente significativo e importante. «Se merecen esto y mucho más», susurró para sus adentros mientras recordaba a Daphne acunando su vestido nuevo y los ojos del heraldo brillando al mirar el juego de herramientas. George se dio cuenta de que sus regalos podrían mejorar enormemente la vida de esta familia. La nueva cocina facilitaría el trabajo de Daphne. Las herramientas ayudarían a Gerald en su trabajo. Pero lo que más le complacía era poder darles no solo cosas, sino oportunidades y la esperanza de un futuro mejor. Recordaba cómo Daphne y el heraldo le habían acogido en su casa cuando no era más que un extraño en apuros. Habían compartido todo lo que tenían con él sin esperar nada a cambio. Su amabilidad y hospitalidad eran auténticas y desinteresadas. «Me enseñaron lo que el dinero no puede comprar», pensó George. «Me han enseñado lo que es la verdadera humanidad». Le invadió un sentimiento de profunda gratitud. George se dio cuenta de que aquel encuentro fortuito le había cambiado la vida, le había hecho reevaluar sus prioridades y valores. Se dio cuenta de que toda su riqueza no valía ni una fracción de la calidez y sinceridad que había encontrado en el hogar de Daphne y Gerald. George sintió que su corazón se llenaba de un nuevo propósito y significado. Se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora sabía que la verdadera riqueza no se medía por el dinero de su cuenta bancaria, sino por la bondad y generosidad de su alma. Al llegar a su lujosa casa, George sintió una extraña sensación de alienación. De repente, la enorme mansión le pareció fría y vacía en comparación con el acogedor hogar de Daphne y Gerald. «Quizá debería comprar una casa más pequeña», pensó con una sonrisa. «Una en la que pueda crear un verdadero ambiente acogedor y cálido». Al entrar en la casa, George fue directamente a su estudio. Sacó un álbum de fotos y empezó a hojearlo, mirando fotos de su familia, amigos y colegas. De repente se dio cuenta de la poca gente realmente cercana que le quedaba. «Tenemos que cambiar eso», decidió George. «Empezar a dedicar más tiempo a la gente en lugar de al trabajo y al dinero». Cogió el teléfono y marcó el número de su hermana, con la que hacía meses que no hablaba. Cuando contestó, pudo oír la sorpresa en su voz. «Hola, Sara», dijo George. «Me preguntaba cómo te iba. ¿Quizá podríamos quedar esta semana?» La conversación con su hermana se prolongó durante 1 hora. George se sorprendió al descubrir lo mucho que se había perdido de la vida de su familia por estar inmerso en el trabajo. Después de la conversación, George sintió que le invadía una nueva energía. Decidió que a partir de mañana empezaría a cambiar su vida. Pasaría más tiempo con su familia y amigos, trabajaría menos y aprendería a apreciar las alegrías sencillas de la vida. «Gracias, Daphne y Gerald», susurró, mirando la foto que había hecho de su casa. «Me habéis dado mucho más de lo que nunca podré agradeceros. Me habéis dado una nueva perspectiva de la vida». Al dormirse aquella noche, George sintió una calma y una satisfacción que no había sentido en años. Sabía que mañana se levantaría con energía y entusiasmo renovados, dispuesto a cambiar su vida a mejor, día a día. Antes de irse a la cama, George tomó nota de que el próximo fin de semana invitaría a cenar a Daphne y Gerald.
Quería que formaran parte de su nueva vida, más plena y significativa. Con ese agradable pensamiento, se sumió en un sueño profundo y reparador. Una semana después de su visita, George se armó de valor y llamó a Daphne y Gerald para invitarles a cenar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Estaba nervioso, temiendo que declinaran la invitación por sentirse incómodos en un ambiente tan lujoso. Pero, para su sorpresa y deleite, aceptaron la invitación con entusiasmo. La velada transcurrió con sorprendente facilidad y desenfado. A pesar del elegante ambiente del restaurante, Daphne y Gerald se acomodaron rápidamente, en gran parte gracias a la calidez y sinceridad de George. Hablaron de sus vidas, su trabajo, sus sueños y sus planes de futuro. George escuchó con interés las historias de Gerald sobre las complicadas reparaciones en el taller de coches y cómo Daphne organiza lecturas infantiles en la biblioteca. Al final de la velada, George sintió que había hecho verdaderos amigos. Sugirió que se reunieran con regularidad, y Daphne y Gerald aceptaron encantados. A partir de ese momento, sus reuniones se convirtieron en una tradición. Todos los fines de semana se reunían, bien en lujosos restaurantes a elección de George, bien en la acogedora casa de Daphne y Gerald, donde George disfrutaba de comida casera y un ambiente cálido. Poco a poco, George se convirtió en parte integrante de sus vidas. Asistía a la fiesta de cumpleaños de Daphne, ayudaba a Gerald a reparar el tejado y participaba en barbacoas con sus vecinos. Cada vez que venía a su casa, George sentía que volvía a su hogar. Una vez, cuando el coche del heraldo se averió, George no dudó en prestarle el suyo. Y cuando Daphne mencionó su sueño de asistir a una feria del libro en una ciudad vecina, George le organizó el viaje, incluidos los billetes y el alojamiento en un hotel. Pero no se trataba solo de ayuda material. George aprendió a apreciar los momentos sencillos de la vida, ver películas juntos, jugar a juegos de mesa, mantener largas conversaciones tomando una taza de té. Descubrió que estos momentos le proporcionaban más alegría que todos sus éxitos empresariales. Daphne y el Herald también sacaron mucho provecho de esta amistad. George no solo les ayudó económicamente, sino que también les inspiró a soñar en grande y a creer en sí mismos. Gracias a su apoyo, Gerald decidió abrir su propio pequeño taller de reparación de coches y Daphne empezó a escribir libros infantiles, un sueño que había abandonado hacía tiempo. Con el tiempo, George se convirtió en algo así como un miembro de la familia para ellos. Estuvo a su lado en los momentos difíciles. Cuando murió la madre de Daphne, fue George quien organizó el funeral y la apoyó emocionalmente. Cuando el Herald tuvo problemas para abrir un taller, George no solo le ayudó económicamente, sino que pasó noches en vela ayudando a idear tácticas para levantar el negocio. Pero lo más importante es que George aprendió a aceptar ayuda y cariño a cambio. Cuando sufrió un ataque de nervios debido a problemas en el trabajo, fueron Daphne y Gerald quienes estuvieron allí para apoyarle y ayudarle a recuperarse. Había pasado un año desde aquella tarde lluviosa en que George llamó a su puerta. Ahora, sentado en el salón de Daphne y Gerald, viéndoles reírse de algún chiste, George se dio cuenta de que había ganado algo que no tenía precio: una verdadera familia. Nunca pensé que diría esto, pero gracias por aceptarme en vuestra familia. Gracias por aceptarme en vuestra familia. Daphne sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas. George, querido, eres parte de nuestra familia desde hace mucho tiempo. Te queremos. El heraldo asintió, poniendo una mano en el hombro de George. Eres nuestro hermano, George. No lo olvides nunca. En ese momento, George se dio cuenta de que había encontrado su verdadero hogar. No en una lujosa mansión, ni en coches caros, ni en un negocio de éxito, sino aquí, en este pequeño salón, con gente que le aceptaba por lo que era, y sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre tendría una familia dispuesta a apoyarle. Una familia que había encontrado gracias a un encuentro fortuito en una tarde lluviosa. Han pasado exactamente 5 años desde aquella tarde lluviosa en la que el destino unió a George, Daphne y Gerald, cambiando sus vidas para siempre. La fresca tarde de otoño envolvía la ciudad en una suave bruma. Las hojas, coloreadas en tonos dorados y morados, se arremolinaban lentamente en el aire, cayendo al pavimento. Daphne estaba sentada en el acogedor despacho que George le había ayudado a montar hacía 2 años.
La suave luz de la lámpara de escritorio iluminaba las pilas de libros y manuscritos que tenía sobre la mesa. Estaba mirando las reseñas de su último libro infantil, Las aventuras de Brave Firefly, que inesperadamente se había convertido en un éxito de ventas. «Increíble», susurró Daphne al leer el entusiasta comentario de una madre sobre cómo su hijo había llegado a amar la lectura gracias a este libro. Su sueño de convertirse en escritora, que antes consideraba una quimera, es ahora una realidad. 3 de sus libros ya han conquistado el corazón de los lectores y está trabajando en el 4. Daphne recuerda cómo George no solo la inspiró para empezar a escribir, sino que también la ayudó a encontrar un editor que creyera en su talento. Le organizó un encuentro con un conocido autor infantil que se convirtió en su mentor. Sin este apoyo, quizá nunca se hubiera atrevido a mostrar sus historias al mundo. El sonido de la puerta principal al abrirse sacó a Daphne de su ensueño. Era el heraldo, que regresaba tras un día difícil pero satisfactorio en su taller de coches. Sus pasos eran pesados por el cansancio, pero tenían la confianza de un hombre satisfecho con su trabajo. El heraldo entró en el despacho de su esposa y su rostro se iluminó al ver a Daphne. «¿Cómo te ha ido el día, cariño?», le preguntó, besándola suavemente en la mejilla. «Maravilloso», sonrió Daphne. «¿Y el tuyo?». El heraldo se sentó en el borde de la mesa. «Sabes, hoy estaba pensando en ampliar el taller. Tenemos tantos clientes que apenas damos abasto». Daphne le cogió la mano. «Es una idea maravillosa, cariño. Has trabajado mucho para que sea un éxito». Ambos sabían que el éxito del taller de Gerald no era solo el resultado de su duro trabajo y su talento como mecánico. El capital inicial y los consejos empresariales de George habían desempeñado un papel enorme. Pero había sido Gerald quien había convertido el pequeño taller en un negocio respetado y conocido por su honradez y la calidad de su trabajo. El timbre de la puerta interrumpe la conversación. Era George, que venía a su cena semanal. Pero hoy era un día especial, el 5º aniversario de su relación. George entró en la casa con una botella de champán caro y una tarta del mejor pastelero de la ciudad. Sus ojos brillaban de calidez mientras abrazaba a Daphne y estrechaba la mano del heraldo. «Feliz aniversario, amigos», dijo sonriendo. Se dirigieron al salón, donde la mesa ya estaba puesta. Daphne había preparado una cena especial que incluía el plato favorito de George, un asado de la receta de su abuela. Mientras se sentaban alrededor de la mesa llena de comida y risas, empezaron a rememorar la noche que había cambiado sus vidas. «¿Sabes?», dijo George levantando su copa de champán. «Todos los días doy gracias al destino por aquella tormenta y por haberme perdido en tu barrio. Fue el accidente más afortunado de mi vida». Daphne sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas. «Y nosotros estamos agradecidos por abrir la puerta a un desconocido empapado. ¿Quién iba a pensar que esa decisión cambiaría tanto nuestras vidas?». El heraldo asintió, rodeando con el brazo los hombros de su mujer. «No solo cambiaste nuestras vidas, George. Nos diste la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Sin ti, nunca me habría atrevido a abrir mi taller». George negó con la cabeza. «No, amigos míos. Fuisteis vosotros quienes cambiasteis mi vida. Me habéis enseñado lo que es la verdadera familia, la verdadera amistad. Me enseñasteis a apreciar las alegrías sencillas de la vida». Empezaron a recordar todo lo que habían pasado juntos a lo largo de los años. Las penurias y las alegrías, las victorias y las derrotas. Todo lo vivieron juntos, apoyándose mutuamente. Daphne contó cómo el apoyo de George la ayudó a creer en sí misma y a empezar a escribir. «¿Recuerdas el pánico que tenía antes de la primera reunión con mi editor? George, entonces pasaste toda la noche conmigo, ayudándome a prepararme». El heraldo recordaba a George pasando noches en vela con él, ayudándole a llevar la contabilidad del nuevo taller. «Me enseñaste no solo a contar dinero, sino a apreciar a cada cliente», dijo, levantando su copa en señal de gratitud. George, por su parte, contó cómo su amistad cambió su forma de enfocar la vida y los negocios. Contó cómo empezó a dedicar más tiempo a obras de caridad y cómo aprendió a valorar las relaciones más que el dinero. ¿Saben de qué me he dado cuenta a lo largo de los años? Que la verdadera riqueza no es el dinero en una cuenta. Es la gente que está a tu lado. Es la capacidad de compartir y ayudar a los demás.
Antes de conocerte, era rico, pero estaba solo. Ahora soy rico de verdad. Daphne y Gerald asintieron. Sabían que sus vidas habían cambiado algo más que materialmente. Eran más felices, tenían más confianza en sí mismos y habían aprendido a soñar y a hacer realidad sus sueños. Todos hemos recibido un regalo que no tiene precio, dijo Daphne. El regalo de la amistad, el regalo de una familia que hemos elegido para nosotros. George, te has convertido en el hermano que nunca tuvimos. Levantaron sus copas por su inusual pero sólida familia, por una amistad que trascendió las barreras sociales, por el destino que los unió. George explicó cómo había cambiado su vida con el paso de los años. Seguía dirigiendo su empresa, pero ahora se centraba más en la responsabilidad social de los negocios. Creó un programa de apoyo a las pequeñas empresas, inspirado por la historia de éxito del Herald. Me di cuenta de que podía utilizar mis recursos no solo para obtener beneficios, sino para cambiar la vida de la gente, explica George. Y todo gracias a vosotros. Daphne compartió sus planes de futuro. Quería crear una serie de libros para niños desfavorecidos con el fin de inspirarles a soñar y luchar por una vida mejor. El Heraldo habló de su idea de abrir un curso para adolescentes en el taller donde pudieran aprender el oficio de mecánico. Quiero dar una oportunidad a quienes quizá no tengan la posibilidad de recibir una educación cara, explicó. George escuchó sus planes con orgullo y admiración. Había visto cómo habían crecido sus amigos, cómo se esforzaban no solo por alcanzar el éxito personal, sino por ayudar a los demás. Cuando la cena llegó a su fin, pasaron al salón. George se sentó en su sillón favorito, el mismo en el que se había sentado la primera noche que se conocieron. Miró la habitación, observando cómo había cambiado con los años, las cortinas nuevas que le había regalado las Navidades pasadas, el cuadro de un artista local que habían elegido juntos en la feria del pueblo, las fotografías de las paredes que reflejaban sus aventuras juntos, un viaje al mar, una excursión a la montaña, fiestas de cumpleaños. A menudo pienso en cómo habría sido mi vida si no me hubiera perdido aquella noche, si no hubiera llamado a tu puerta. Daphne y Gerald se miraron. Nosotros también pensamos mucho en eso, dijo Daphne. Supongo que habríamos seguido con nuestras vidas como antes. Yo trabajaría en la biblioteca, Gerald en el taller de otra persona. No nos habríamos atrevido a soñar con más. Y yo habría seguido persiguiendo el dinero y el poder, sin darme cuenta de que me estaba perdiendo lo más importante de la vida, añadió George. Nunca habría sabido lo que era la verdadera amistad, la verdadera familia. Se quedaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Entonces el heraldo levantó su copa. Por el destino, dijo. Por la lluvia que te trajo hasta nuestra puerta, George. Por tu amabilidad, respondió George. Por abrir la puerta a un extraño y dejarle no solo entrar en tu casa, sino en tu vida. Por nuestra familia, añadió Daphne. Por encontrarnos los unos a los otros. Brindaron y el tintineo de las copas llenó la sala. En ese momento, cada uno de ellos sintió una profunda gratitud. Gratitud por aquella tarde lluviosa, por la decisión de abrir la puerta, por la voluntad de ayudar a un desconocido. Sabían que, pasara lo que pasara en el futuro, se tenían el uno al otro. Daphne y Gerald sabían que siempre podrían contar con el apoyo de George, y George sabía que tenía un verdadero hogar y una familia que le quería no por su riqueza, sino por lo que era. Cuando llegó el momento de despedirse, George abrazó a Daphne y Gerald. «Gracias», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. «Gracias por aceptarme en vuestra familia». Daphne sonrió entre lágrimas. «No, George. Gracias por formar parte de nuestras vidas, por mostrarnos lo que podemos ser». El heraldo estrechó la mano de George con firmeza. «Eres nuestro hermano, George. No lo olvides nunca». George asintió, incapaz de pronunciar palabra. Salió de la casa sabiendo que volvería pronto. Por ahora tenía un verdadero hogar, una verdadera familia. Y esa era la mayor riqueza que jamás había tenido. Daphne y Gerald estaban junto a la ventana, viendo alejarse el coche de George. Se cogieron de la mano, sintiéndose profundamente agradecidos por el increíble giro del destino que no solo había cambiado sus vidas, sino que les había dado un verdadero amigo y hermano. Aquella noche, los tres se durmieron con una sonrisa en la cara,
agradecidos por aquella tarde lluviosa que había cambiado sus vidas para siempre, uniéndolos con un vínculo más fuerte que la sangre. Sabían que, fuesen cuales fuesen las pruebas que les aguardaban, las superarían juntos, como la familia que habían encontrado gracias al increíble regalo del destino. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.